¿Qué es más peligroso? ¿Un asesino serial que mata en las sombras? ¿O un hombre que colecciona, financia y alimenta a esos asesinos para vivir a través de ellos? Leon Prater no mata con sus propias manos, al menos no al inicio, pero su obsesión con la muerte y con quienes la provocan lo convierte en algo más que un simple espectador. Yo soy Rogue, psicólogo, y hoy analizaremos a Leon Prater, el multimillonario capitalista de riesgo y antagonista central de Dexter Resurrection. Exploraremos qué lo motiva, qué trastornos puede explicar su fascinación extremista con los asesinos seriales, y qué nos dice sobre el poder, la obsesión y la oscuridad de nuestra sociedad. How excited I am to meet you, Leon Prater. Leon Prater es uno de los personajes centrales de Dexter Resurrection. Nació en Nueva York. Su vida quedó marcada por un trauma devastador. La muerte de sus padres a manos del asesino en serie Cooper Morris cuando apenas era un niño en el asiento trasero del auto. Ese momento no solo lo dejó huérfano, también lo convirtió en alguien fascinado por el poder que tienen los monstruos para destruir la vida de otros. En lugar de rechazar la violencia, se obsesionó con comprenderla y controlarla. Esa fijación fue el motor de su vida. Prater escaló hasta convertirse en un magnate de capital de riesgo, un millonario influyente en los círculos más exclusivos de Nueva York. De día, aparece como un filántropo que dona millones al departamento de policía, construyendo una imagen impecable de benefactor. Pero de noche, en su mansión fortificada, se transforma en el anfitrión del club más macabro e inaccesible del mundo. Cenas privadas para asesinos en serie en activo, a quienes trata como celebridades, mientras colecciona sus trofeos en una bóveda diseñada como un santuario a la muerte. Leon Prater encarna la doble cara de la élite, brillante y generoso en lo público, pero depredador y morboso en lo privado. No solo vive su obsesión, también la estetiza, convirtiendo la violencia en un lujo, en un espectáculo de coleccionista. Su historia funciona como un espejo oscuro para la sociedad actual. Nos recuerda que el crimen ya no solo se sufre o se castiga, también se consume como entretenimiento. En última instancia, Prater es una crítica feroz al vacío moral del poder. Representa cómo la fascinación por la oscuridad puede transformarse en complicidad y cómo el dinero convierte lo prohibido en una experiencia premium. Leon Prater es un hombre que sabe llevar máscaras. Ante los medios y la sociedad, se muestra como un filántropo carismático, un millonario sonriente que inspira confianza, pero en la intimidad de su círculo más oscuro, actúa como un adulador sofisticado. Trata a los asesinos que invita a su mansión como si fueran estrellas de rock, los halaga, compra sus trofeos y les organiza banquetes dignos de realeza. No es amistad lo que les ofrece, es veneración disfrazada, porque para él no son personas, son piezas de colección. Con Charlie, su jefe de seguridad, la dinámica es todavía más siniestra. Valora su eficiencia, pero no la ve como una aliada ni como una empleada. Es un recurso, y para asegurarse de su obediencia, la mantiene atada con la amenaza constante sobre la vida de su madre enferma. No hay confianza ni afecto, solo manipulación y control. Pero es con Dexter, al que inicialmente conoce como Red, donde su obsesión alcanza un nivel enfermizo. Primero lo ve como un asesino brillante, un nuevo trofeo para su galería de monstruos. Cuando descubre que en realidad es el legendario Bay Harbor Butcher, su fascinación se convierte en devoción. Ya no quiere admirarlo desde lejos, quiere ser su mecenas, su curador, el hombre que gestiona el artista más grande de la muerte. Para Prater, Dexter no es un ser humano, es la obra maestra que le daría sentido a su colección. El problema es que su necesidad de control siempre supera su admiración. Le exige pruebas de lealtad e incluso pedirle que mate a Ángel Batista como condición para su alianza. Y es ahí donde su fachada comienza a resquebrajarse, porque cuando alguien escapa de su red, su mundo de espectáculo y poder se derrumba. En el fondo, las relaciones de Leon Prater no son vínculos, son adquisiciones. Todo en su entorno existe para alimentar su ego y mantenerlo en el papel de director de un teatro macabro. Un teatro donde él nunca mata con sus propias manos, pero siempre se asegura que la sangre corra a su manera. Desde la psicología clínica, Leon Prater encarna un caso de manual de trastorno narcisista de la personalidad. Grandioso, hambriento de admiración y completamente incapaz de empatizar con los demás. Su caridad pública no es altruismo, es vanidad maquillada. Cada entrevista, cada donación, es alimento para un ego que necesita brillar. Pero no se queda ahí. Sus conductas manipuladoras, su desprecio por la vida ajena y su capacidad de instrumentalizar a cualquiera lo acercan también a un perfil antisocial, incluso a una psicopatía funcional. Lo interesante de Prater es que no busca la violencia directa, al menos no al inicio. Su verdadera parafilia es vicaria, excitarse con la violencia ajena, absorber el miedo de los demás y coleccionarlo como si fuera arte.
En su mente, no es un criminal, es un curador de horrores. Los asesinos que admira son artistas, y su bóveda de trofeos es un museo privado donde él juega a ser dueño del mal. Si lo miramos desde la terapia cognitivo-conductual, sus pensamientos distorsionados son claros. Si controla a los monstruos, nunca volverá a ser una víctima. El sufrimiento ajeno no es tragedia, es espectáculo. El poder real no viene de matar, sino de poseer la muerte. Cada asesino en su mesa, cada trofeo en su bóveda, refuerza esta creencia y calma al niño asustado que alguna vez fue. Su comportamiento es un círculo vicioso. Mientras más controla, más necesita controlar. Y mientras más se rodea de la oscuridad, más se convence de que él la domina. Neuropsicológicamente, todo apunta a un cerebro moldeado por el trauma y la compulsión. Su amígdala parece insensible al sufrimiento ajeno, lo que explica su falta de empatía, mientras que su sistema dopaminérgico está sobreestimulado. Cada trofeo, cada cena macabra, es un golpe de recompensa que pronto deja de ser suficiente. Por eso, cuando finalmente asesina a Ángel Batista, ya no como espectador sino como ejecutor, la experiencia lo embriaga. Esa descarga dopaminérgica, ese subidón de poder, la revela un placer nuevo. No solo coleccionar la muerte, sino producirla. En esencia, Leon Prater es un hombre que vive entre la fascinación por el mal y el terror a ser víctima de él. Su obsesión es un disfraz de control, pero detrás de esa máscara no hay grandeza ni superioridad, solo un niño quebrado que aprendió a llamar arte a la oscuridad que lo persigue. Leon Prater es un villano que resulta familiar, pero al mismo tiempo único. A primera vista recuerda a Hannibal Lecter, por su refinamiento, su carisma y su obsesión por lo macabro, pero la diferencia es crucial. Hannibal es un artista de la muerte, mientras que Prater es un curador. No crea, no ejecuta, colecciona. Su fascinación no está en el acto de matar, sino en poseerlo, en comprarlo, en convertirlo en un objeto de consumo. En este sentido, se acerca más a figuras como Buffalo Bill, un voyeur de la oscuridad, o incluso coleccionistas enfermos de la vida real, como Ed Gein, pero con una diferencia abismal. Prater no se ensucia las manos. Su riqueza lo protege, lo convierte en un fanático profesional del mal, alguien que ha transformado la violencia en negocio, espectáculo e identidad. A diferencia de Patrick Bateman, cuya violencia era un grito de frustración y narcisismo, Prater no necesita justificarse. No mata por furia ni por estética, lo compra. Y a diferencia de Trinity, cuya brutalidad estaba marcada por un trauma religioso, Prater juega siempre en las sombras. Mueve piezas, manipula, observa. Incluso si lo comparamos con villanos de otros universos como Joffrey Baratheon o Roman Roy, la diferencia salta a la vista. Ellos exhiben su poder a los gritos. Prater lo ejerce en silencio, desde un palco privado, alimentándose del espectáculo que otros ofrecen. Pero lo que realmente lo distingue no es su rol de curador, sino su desenlace. Mientras asesinos como Trinity o el propio hermano de Dexter, Brian, enfrentaron la muerte con desafío o aceptación, Prater se derrumba en la mesa. Su fachada de control se desmorona, y lo que queda no es un magnate invulnerable, sino un niño quebrado, aterrado, suplicando. Ese contraste es lo que lo convierte en un antagonista tan perturbador. Prater no es el depredador, es el parásito. Un hombre que se alimenta de la oscuridad de otros para ocultar la suya, y que en el momento final revela que nunca dejó de ser lo que fue desde niño, una víctima disfrazada de curador del mal. ¿Pero podría existir alguien como Leon Prater en la vida real? La respuesta es incómoda. Sí, aunque no con el mismo dramatismo de su club privado de asesinos. Lo que hace único a Prater no es que invente algo imposible, sino que lleva al extremo comportamientos que ya existen. El mercado de la murderabilia es real y lucrativo. Hay millonarios que coleccionan arte macabro, que financian guerras privadas o que pagan fortunas por experiencias ilegales en la sombra. La fascinación por el mal y el poder que da el dinero para evadir consecuencias son hechos documentados. Lo ficticio es la escala. Reunir a varios asesinos en serie bajo un mismo techo requiere un nivel de control y coincidencia casi imposible, pero la psicología que lo sostiene es peligrosamente plausible. Por eso, en nuestra escala de psique oscura, Leon Prater obtiene un 7 de 10. Su club es una exageración para el drama, pero la mente que lo concibió podría pertenecer perfectamente a alguien de carne y hueso. Y quizá lo más perturbador sea pensar que si existiera, probablemente no lo sabríamos, porque el poder y la riqueza permiten que estas sombras se oculten tras fundaciones, clubes exclusivos y el disfraz impecable de la filantropía. Leon Prater no es solo un antagonista, es un espejo oscuro de nuestra época. Representa el miedo contemporáneo a las élites intocables, esos hombres que tras la máscara de filántropos esconden pasiones perversas. Su poder no es físico ni sangriento,
sino financiero y psicológico. No necesita matar para sentirse parte del mal, le basta con coleccionarlo, financiarlo y disfrutarlo desde la comodidad de un traje hecho a la medida. Su personaje subvierte la imagen clásica del asesino en serie. No actúa desde la marginalidad ni desde la compulsión, sino desde el privilegio, y eso lo hace más perturbador. El monstruo aquí no acecha en un callejón oscuro, sino que invierte en startups, dona a fundaciones y organiza fiestas privadas donde los depredadores verdaderos se sientan en casa. La serie plantea preguntas incómodas. ¿Es Prater un enfermo mental o simplemente un reflejo lógico del capitalismo extremo? ¿Es un villano único o el producto inevitable de una sociedad que convierte la violencia en espectáculo? Su fascinación por el mal y su salto impulsivo a la participación activa muestran lo delgada que es la línea entre observar el horror y alimentarlo. Prater encarna la crítica al true crime convertido en entretenimiento masivo. Es un recordatorio de que en nuestra cultura, la violencia no solo se tolera, se consume, se aplaude y se compra. Sin embargo, al mismo tiempo, su construcción narrativa refuerza estereotipos, pues lo presenta como un monstruo patológico sin profundizar del todo en el trauma infantil que se lo originó. Su final desnuda la verdad de su personaje. Frente a Dexter, toda su fachada se derrumba. El coleccionista, el curador del mal, el millonario que juraba ser Dios, se reduce a un hombre cobarde, incapaz de enfrentar su destino. Y el hecho de que Dexter ni siquiera lo considere digno de un trofeo es quizá la crítica más dura. Prater, en el fondo, nunca fue un verdadero depredador, sino solamente un parásito. Leon Prater nos recuerda que no todos los monstruos empuñan cuchillos. Algunos firman cheques, coleccionan trofeos y aplauden el trabajo de los depredadores de un palco de lujo. Su historia nos obliga a mirar hacia arriba, no al callejón oscuro, sino al penthouse, donde el mal no grita, sino que susurra entre copas de vino. Él es la encarnación de una verdad incómoda. La oscuridad no siempre vive en los márgenes de la sociedad, a veces reina en la cima del poder, y lo perturbador es que Prater refleja algo más grande que su propia obsesión. Nuestra cultura, que glorifica la violencia como entretenimiento y consume el crimen como espectáculo. Su personaje nos plantea preguntas inevitables. ¿Es más peligroso el asesino que mata o el millonario que lo financia? ¿Prater fue víctima de su trauma o el monstruo existía ahí y solo necesitaba dinero para salir a la luz? ¿Y qué oscuridades libraríamos nosotros si tuviéramos recursos infinitos sin ninguna consecuencia? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de Leon Prater? ¿Es un villano puro o un producto de su pasado? Y dime también, ¿qué personaje quieres que analicemos en el próximo episodio? No todo el mundo está listo para ese tipo de contenido, pero si tú sí, suscríbete. Aquí hablamos de lo que los demás prefieren ignorar. Hasta la próxima.